una lectura de este informe preliminar. Declaración de la Delegación Argentina en solidaridad con Bolivia. Por medio de la presente, los integrantes de la Delegación Argentina en solidaridad con Bolivia ofrecen a la opinión pública internacional las conclusiones preliminares de nuestra misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. Es dable destacar que la delegación estuvo compuesta por un equipo multidisciplinario de destacados profesionales y dirigentes que realizaron visitas, entrevistas a los derechos humanos, perseguidos políticos y otros actores relevantes para la cabal comprensión de la crítica situación que se vive en el Estado plurinacional de Bolivia. En concreto, se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad del Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas. La delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, y el accionar de grupos de choques civiles. Tras realizar un análisis preliminar de la información recabada, esta delegación afirma que 1. Marco político y social, golpe de Estado y gobierno de facto. El Estado plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de Estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto. Dicho golpe tuvo el apoyo explícito de gobiernos extranjeros, como el de Donald Trump, quien felicitó a las Fuerzas Armadas del país por su accionar disruptivo del orden constitucional. Tenemos asimismo testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho. Los actores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y desestabilización del gobierno constitucional con mando hasta el 22 de enero. Las agresiones físicas y psicológicas tuvieron por objetivo quebrar el frente político-social gobernante para consumar primero y consolidar después el golpe de Estado. Este proceso se profundizó tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y se detonó completamente a partir de un comunicado preliminar de la OEA. Dicho comunicado radicalizó las posiciones golpistas, amplificando la confrontación en un momento de alta convulsión social. El mencionado comunicado no estaba previsto en el acuerdo suscripto entre la OEA y el Estado plurinacional. Este hecho, sumado a las irresponsables declaraciones del señor Luis Almagro, nos lleva a concluir que existió una clara intencionalidad política ajena al espíritu de la auditoría electoral. Es dable destacar, al día de la fecha, no se ha publicado el informe final sobre la auditoría. Esta delegación corroboró que existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y su libertad. Como resultado de esta estrategia de amedrentamiento, los actores del golpe lograron parcialmente su objetivo de dividir la resistencia social frente al proceso golpista, primero, y el gobierno de facto después. La renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y otros funcionarios y gobernadores de distintos niveles de gobierno fueron consecuencia directa de la presión ejercida por el alto mando de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las múltiples amenazas contra los gobernantes, las humillaciones públicas, las agresiones físicas y los ataques a viviendas de familiares fueron factores coadyuvantes. Las sedes de los medios de comunicación públicos y comunitarios fueron tomados por grupos golpistas. Con todo, es dable destacar que en ningún caso se cumplieron los procedimientos legales para dar a dichas renuncias por varias, lo que las convierte en actos jurídicos inexistentes. Pese a ello, el gobierno de facto realizó una maniobra sin el más mínimo viso de legalidad para intentar legitimar nuevas autoridades. De este modo, la ciudadana boliviana Yanina Áñez se autoproclamó presidente del Senado primero y presidente del Estado plurinacional después, en sesiones parlamentarias
que no cumplieron los requisitos formales y sustanciales para tal propósito. El acto de colocación de la banda presidencial por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, William Carimán, es elocuente al respecto. A partir de ese momento, el gobierno de facto adoptó una política de claros tintes dictatoriales y represivos contra las autoridades depuestas, los dirigentes políticos y sociales afines al gobierno constitucional y el conjunto de los sectores más vulnerables de la población, en particular los pertenecientes a los pueblos originarios. Asimismo, comienzan a vislumbrarse una expansión de las prácticas autoritarias contra sectores de otros espacios políticos y sociales. En este contexto se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad. Violaciones, punto 2. Violaciones a los derechos humanos. Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas, que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables. Esta delegación logró constatar las siguientes situaciones. 1. Masacres perpetradas contra la población civil. Sacaba Cochabamba con al menos 6 muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas. Sencata, Ciudad del Alto, con al menos 20 muertes, con al menos 10 muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas. Desaparición forzada de personas. Esta delegación logró constatar situaciones de desaparición forzada de personas, a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales, pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero. Torturas, violaciones y delitos sexuales. Esta delegación logró constatar situaciones de tortura en espacios públicos y dependencias estatales. Asimismo, constatamos diversos casos de violaciones y abusos sexuales graves propiciados por integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Recibimos testimonios sobre delitos, en algunos casos de parte de las propias víctimas y en otros casos de parte de otros testigos. El miedo está instalado y los sucesos son muy recientes, lo que inhibe las acciones de denuncia por parte de la población. Ataque contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares. Esta delegación logró constatar una cantidad significativa de ataques contra funcionarios públicos y sus familiares por parte del grupo de choque con métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familias, humillación pública y linchamiento. Las situaciones relevadas indican la habilitación de las zonas liberadas para la actuación de grupos parapoliciales. Destacan los relatos que actuó como principal grupo de choque la Unión Juvenil Cruceñista. Persecución de dirigentes de los movimientos sociales. Esta delegación logró constatar la irrupción y destrucción de casas particularmente en la zona del Alto y Chapare, realizada por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos. Además de la persecución, todos estos grupos han visto afectados sus derechos más elementales. 6. Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y la negación a los derechos a la defensa. Diversos testigos han relatado la existencia de listas negras. Esta situación es consciente de lo que las declaraciones públicas del ministro Murillo, quien dijera: hay senadores y senadores, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo su versión. A partir de este lunes voy a ordenar ya, tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando. Los van a empezar a detener a todos. Tengo las órdenes fiscales. Asimismo, hemos constatado que numerosos militantes y dirigentes políticos, así como funcionarios del gobierno derrocado, que se encuentran detenidos, carecen de toda garantía procesal. En particular,
Se les ha negado el derecho a la defensa, tanto particular como pública. En este sentido, los defensores públicos han manifestado su temor a asumir dichas defensas. 7. Represión de manifestaciones públicas. Se constataron diversos casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas con uso absolutamente desproporcionado de violencia. Los relatos y evidencia recogidos describen el uso indiscriminado de armas de fuego, gases lacrimógenos, disparos desde helicópteros, ráfagas de disparos desde vehículos militares y golpizas a manifestantes dispersados por la fuerza. Miles de personas fueron encarceladas en forma arbitraria y criminalizadas a partir de procedimientos policiales y fraguados y procesados por sedición y terrorismo. Punto 8. La delegación ha tomado contacto con periodistas de medios locales quienes han referido haber sido víctimas de hostigamiento, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión. La prensa internacional también ha sido víctima de hostigamiento y acoso. Especial gravedad reviste para esta delegación el caso del periodista argentino Sebastián Moro. Promoción del racismo y los discursos de odio. Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio por parte de representantes del gobierno de facto para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión. Son significativas, además, otras formas de violencia simbólica, por ejemplo, la destrucción de emblemas de los pueblos originarios como la bandera huipala. 10. Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción. Hemos verificado que en diversas embajadas y delegaciones consulares se encuentran personas perseguidas por el gobierno de facto a quienes se les han negado las garantías necesarias para poder salir del país. 11. Inacción y encubrimiento del Poder Judicial. El Poder Judicial se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales, como condición para poder ser atendidos. Hemos constatado una situación de impedimento absoluto de acceso a la justicia. Para esta delegación fue imposible reunirse con funcionarios del Poder Judicial, la acusación pública o la defensa pública, a pesar de los reiterados realizados. 12. Hostigamiento policial y parapolicial a las delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales. Esta delegación pudo constatar en su propia experiencia el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida a un interrogatorio en un lugar aislado con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales. Algunas integrantes de la delegación fueron sometidas a una exhaustiva requisa para la que se les exigió desvestirse. Luego de que se nos permitiera continuar hacia nuestra conexión a La Paz, fuimos abordados por un grupo de aproximadamente 12 personas vestidas de civil en un pasillo del aeropuerto que se encontraba curiosamente desierto, en el que solo estaban presentes miembros de las fuerzas de seguridad que dejaron actuar a ese grupo. Estas personas nos agredieron verbal y físicamente y nos amenazaron. Al día siguiente, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al referirse a los hechos acontecidos la noche anterior, dijo lo siguiente: recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país la orden para no permitir que se dañe el país. No hay tolerancia con terrorismo, sedición y movimientos armados. Por la tarde, un grupo de la delegación que había ido a visitar a una senadora en huelga de hambre en la Asamblea Nacional fue víctima de acoso y hostigamiento por parte de grupos de todas las actividades que realizamos. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas y
policiales contaron con un manto de impunidad para su accionar represivo a raíz de la sanción del Decreto Supremo 4078 y la circular del general de brigada Luis Salazar Escobar, que permite establecer zonas militares. Estos y otros elementos, sumados a las declaraciones públicas de altos funcionarios, no dejan duda alguna para establecer la naturaleza sistemática de estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, por lo que esta delegación considera que encuadran en la categoría de crímenes de lesa humanidad. Hacemos un llamamiento a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y a toda la comunidad internacional para que se comprometan con la tutela de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales que se encuentran amenazados por el actual estado de cosas y que han sido sistemáticamente violados por el gobierno de facto. Frente a esta situación, la apertura de un proceso electoral en los próximos 120 días que implique la recuperación de la plena vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el Estado plurinacional de Bolivia, derechos que hoy son sistemáticamente vulnerados. En particular, hemos recibido denuncias sobre persecuciones a militantes políticos, sociales y sindicales, quienes refieren hostigamientos y la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de reunión y toda actividad necesaria para la participación en dicho proceso. Para ello será indispensable la participación de observadores externos e independientes que monitoreen todas las instancias del proceso electoral. La delegación redactará y dará a conocer en los próximos días un informe completo detallando cada uno de los casos relevados en el marco de nuestra visita. Bien. ¿Preguntas? Si algún periodista quiere hacer alguna pregunta, hay dos compañeros para responderlas y les pedimos que sean más que breves, por favor. Una consulta. Ustedes hablan que es una información preliminar, ¿no es cierto? Solo recibir información de las víctimas en este caso, no del aparato, no del Estado como tal. Consultamos con algunas instituciones, Con autoridades, con algunas autoridades institucionales del gobierno. con que ¿cuántas zonas se están pidiendo salvoconducto para irse fuera del país? ¿Tienen datos ustedes? No tenemos la cantidad exacta, pero son una cantidad importante de personas que son fundamentalmente los que están refugiados en las embajadas. ¿De qué embajadas? Si hay alguna otra pregunta, también de algún otro Yo periodista. preguntamos, por favor, si Ya le contestamos dos preguntas. no va a responder más entonces. Sí, sí, a otros compañeros y Muy compañeras. bien, gracias. Gracias. Una consulta, ¿ha sido el trabajo? ¿Han podido visitar ustedes a las familias víctimas, ciertamente de todo esto que ha pasado? ¿Qué han podido contar, qué han podido relatarles a ustedes como comisión? Mirá, abogados y militantes sociales y sindicales de la Argentina, y la porque cuando se trata de defender el derecho a la vida, el derecho a la expresión, el derecho a la organización sindical, el derecho de tránsito y por supuesto la defensa de todos los derechos democráticos, bueno, por supuesto nosotros estamos en una posición determinada. ¿Van a continuar ustedes acá? ¿Qué sigue de aquí en adelante después de este informe que se va a brindar en 15 días? ¿Ustedes van a continuar tal vez estos 15 días acá? ¿Cuál va a ser el trabajo que van a realizar de aquí en adelante? Tenemos previsto terminar de procesar la información porque además durante el transcurso de estos días que hemos estado aquí, las zonas del país que por una cuestión de tiempo no hemos podido llegar, la situación de Cochabamba es muy grave. De trabajar con todas esas denuncias y por supuesto hacer las presentaciones en los organismos internacionales de defensa
de los derechos humanos que esté a nuestro alcance para dar una máxima difusión de la grave situación que nosotros reconocemos como delitos de lesa humanidad. Ustedes vieron las instalaciones de Sicata, la magnitud de las instalaciones. ¿Qué debían haber hecho las fuerzas del orden cuando las personas intentaban quemarla? Que en los relatos que recibimos y los videos que pudimos ver, no había nadie intentando quemar nada. Hablan de desaparecidos, tienen una cifra preliminar de cuánta gente estaría desaparecida. También hablan de violaciones sexuales, de tipo de violencia. ¿Qué pruebas tienen de este tipo de testimonios que seguramente? Los denunciantes son las familias. También hay que manifestar que al día de la fecha no hay claridad por parte del Estado en la lista de detenidos. ¿Cómo puede ser que eso no esté claro? Familiar. Hoy no existe eso, como tampoco existe la defensa. O sea, estamos hablando de cosas muy elementales, estamos en el siglo XXI. Entonces, para nosotros, muchos de los testimonios que hemos escuchado, que además, por otro lado, decirles que son hechos que se repiten a lo largo de los relatos de las familias, que son coincidentes, lo que habla de un accionar sistemático, no una situación ocasional puntual. ¿Cómo no van a ir a hablar con otro grupo de personas? Quedan dos grupos de personas, unas con una posición y otras con otra posición. ¿Cuándo van a ir a hablar Nosotros, con otro grupo de personas? Nosotros hicimos una convocatoria a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos, sean del grupo, raza, religión. Mucha gente que no se identifica ni con el MAS ni con Evo Morales. Vino gente que no son ni partidarios de Evo Morales, que incluso tienen críticas severas y nos relataron las situaciones que vivieron en un determinado momento. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de volver nuevamente, va a haber una convocatoria para que las personas que quieran acercarse a dialogar con nosotros lo puedan hacer. Desde luego, hay una situación de mucho odio, ¿no? Y de mucha hostilidad. Entonces, en cualquier país, yo he viajado mucho, tengo suerte de viajar mucho, zonas de mucho conflicto. Nunca me pasó que recibir semejante nivel de agresión por parte de personal civil, tal vez sean ciudadanos, tal vez muy enojados por alguna situación, y nosotros que somos personas que tenemos algún tipo de conocimiento público, que salimos en los medios, que hemos tenido, y hay que reconocerlo, hemos tenido el respaldo de la Embajada Argentina en todo momento. Imagínense si nosotros la pasamos así, la señora de Pollera, ¿cómo la pasa? Nosotros dijimos que las pruebas que se puedan... Algo que acá hay compañeros que han vivido la dictadura militar en Argentina y que es una novedad. Es absolutamente imposible que la gente que tiene terror se acerque a la misma comisaría o a la misma institución donde están sus verdugos.
Eso no pasa en ningún lado. Entonces se acercan a lugares donde se sienten seguros para denunciar. Ese es el sentido de la... En La Paz y en Santa Cruz señaló que su trabajo no era postular a un gobierno, y ahora se está realizando, ha anunciado ya su postulación a... Mira, nosotros no podemos opinar de eso porque no hemos seguido las situaciones concretas políticas. Nosotros hemos hecho un análisis jurídico del procedimiento con el cual hoy existe determinado gobierno de facto. De facto quiere decir que están gobernando, pero no de derecho, no de pleno derecho. Hicimos un análisis jurídico. alguna organización. Derechos humanos también de la Argentina. Vamos a darlo a conocer también a las organizaciones de derechos humanos de todo el continente y hacer las presentaciones también a nivel internacional. Parte de esta delegación está conformada por organismos que son parte de los mecanismos de derechos humanos de distintas instituciones, desde Naciones Unidas hasta asociaciones de juristas, de jueces, de abogados internacionales. Acá hubo una veintena de